Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro espacio de análisis histórico y periodístico. Mi nombre es Karen Lai y hoy estaremos conversando sobre uno de los conflictos más importantes de la historia de Colombia y que también tuvo repercusiones directas en Panamá, y se trata de la Guerra de los 1000 días. Este conflicto se desarrolló entre 1899 y 1902, enfrentando principalmente a liberales y conservadores, en medio de una profunda crisis política, económica y social. Pero nuestro objetivo hoy no es solo hablar de lo que ocurrió, sino como parte de una investigación hemos encontrado diferentes afirmaciones y percepciones sobre este acontecimiento histórico, que necesita ser contadas con fuentes confiables. Por eso hoy nos acompaña Odrasil, que es una ex profesora de la Universidad de Panamá, quien nos ayudará a separar los hechos históricos de los mitos que puedan generar alguna confusión. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, aquí presente para dialogar un poco acerca de la Guerra de los 1000 días, en la cual Panamá formaba parte del grupo, ya que también eran otros países que se unían a este suceso. Bueno, para comenzar, ¿qué fue realmente la Guerra de los 1000 días y cuáles fueron las principales razones por las que inició este conflicto? La Guerra de los 1000 días fue una guerra civil que se desarrolló en Colombia entre 1899 y 1902. El enfrentamiento principal se produjo entre sectores del Partido Liberal y el gobierno y las fuerzas vinculadas al Partido Conservador. Entre las causas encontramos profundas diferencias políticas, conflictos relacionados con la participación de los liberales en el sistema político y una situación económica complicada. Por lo tanto, no podemos hablar de una sola causa. Fue un conflicto producto de diferentes tensiones que se habían acumulado durante años. Ahora me gustaría entrar directamente al punto de nuestra investigación. Este conflicto es conocido como la Guerra de los 1000 días, pero aquí surge una pregunta bastante interesante. ¿Realmente duró 1000 días? No, exactamente. El nombre hace referencia a la duración prolongada del conflicto, pero no significa que haya durado literalmente 1000 días. La guerra comenzó en octubre de 1899 y terminó en noviembre de 1902, por lo que se extendió durante aproximadamente 3 años. Por eso, cuando hablamos de Guerra de los 1000 días, debemos entenderlo como el nombre histórico con el que se conoce el conflicto y no necesariamente como un conteo exacto de días. Ahora quiero llevar la conversación a nuestro país. En ese momento Panamá todavía formaba parte de Colombia. ¿Qué papel tuvo Panamá durante la Guerra de los 1000 días? Panamá tuvo una participación importante porque el conflicto también llegó al territorio del Istmo. Se produjeron enfrentamientos entre liberales y conservadores y participaron figuras vinculadas al movimiento liberal. Uno de los personajes más importantes fue Belisario Porras, quien tuvo una participación destacada dentro del movimiento liberal. El conflicto también produjo consecuencias para la población panameña, incluyendo pérdidas humanas, desplazamientos, dificultades económicas e inestabilidad. Hay otra afirmación que podemos encontrar cuando hablamos de este periodo. La Guerra de los 1000 días fue la causa de separación de Panamá de Colombia. ¿Es correcto decirlo de esa manera? No sería correcto presentarlo como una causa única o directa. La separación de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903, fue resultado de diferentes factores políticos, económicos, sociales e internacionales. La Guerra de los 1000 días sí tuvo consecuencias importantes y dejó a Colombia debilitada, además de afectar profundamente a Panamá.
Por eso podemos decir que forma parte del contexto histórico que precedió a la separación, pero no debemos reducir un proceso tan complejo a una sola causa. Como estudiante de comunicación social, hay otra causa que me parece especialmente interesante, otro aspecto, pues. ¿Qué papel tuvo la prensa durante la Guerra de los 1000 días? La prensa fue importante para informar sobre lo que estaba sucediendo, pero también debemos considerar que muchos medios estaban relacionados con determinadas posiciones políticas. Esto significa que la información podía estar influenciada por las tendencias políticas de la época. Por eso, cuando analizamos documentos periodísticos históricos, debemos preguntarnos quién publicó la información, desde qué posición política lo hizo y qué otras fuentes pueden ayudarnos a comprobar lo que se afirma. Después de analizar la información y conversar con nuestro especialista, podemos concluir que la Guerra de los 1000 días fue un conflicto mucho más complejo de lo que muchas veces se presenta. También pudimos aclarar que su nombre no significa que haya durado exactamente 1000 días, que tampoco podemos afirmar que fue por sí sola la causa de la separación de Panamá de Colombia. Comprender estos acontecimientos requiere investigar, contrastar fuentes y analizar ese contexto. Y precisamente ahí encontramos una de las principales responsabilidades del periodismo, y no solamente informar, sino verificar y ayudar a la sociedad a distinguir entre los hechos y las versiones que pueden generar desinformación. Soy Karen Lai y esto fue nuestro espacio de análisis histórico y periodístico.